tejido celular, pues algunas células que hacen esos celulares rápido entre la piel, que te cortas la piel rápidamente al día siguiente, y hay otros que son más lentos, entre el músculo, etc. Eso depende de cada tejido. Pero hay algo interesante, de que cada una de esas fases pues tiene que estar controlada y tiene que hacerse bien, porque si no se hace bien, pues aparecen las células tumorales. Pero hay genes que controlan esto, como el GP53, el gen del retinoblastoma, que son los dos principales, más que nada el GP53, que se le está viendo si pasó algo malo, o lo arreglas o te destruye. Te van a destruir. Es el más importante. ¿Ya? Entonces, son los reguladores. Entonces, a veces fallan estos, no hay quien controle, todo se vuelve un desorden y aparece, pues, esa es una de las causas. Pero, ¿cuál es la característica de esta célula? Es una célula que se multiplica sin control, no se diferencia, y lo otro que invade al atravesar la membrana basal de ese tejido y diseminarse ese a otros tejidos, eso se llama metástasis. Entonces, ¿qué cosa es una célula neoplásica? Justamente son células que se multiplican sin control e invaden otros órganos sistemas diferentes a ese control. Entonces, esa diseminación puede ser por vía sanguínea, por vía linfática, por vía venosa, por continuidad, dependiendo. Entonces, estas células neoplásicas pueden nacer en diferentes tejidos, en la piel, en el hígado, en el riñón, en el cerebro, y van tomando el nombre de acuerdo a donde se originan. Por ejemplo, se habla de carcinoma cuando usualmente se inicia en la piel o a veces en algunos tejidos internos, ¿no? ¿Ya? Sarcomas son los más agresivos, para que sepan, y se inician pues ya sea en el hueso, en el cartílago, en la grasa, en el músculo. Esa es la diferencia. Se puede originar en cualquiera de esos tejidos, ¿no? Leucemia, cuando se origina pues en las células sanguíneas, especialmente en los leucocitos, linfoma en las células linfoides, ¿no? Entonces, todo va a depender dónde y tú le vas a colocar el nombre. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo es que una vez que se forman estas células alteradas, pues una de las funciones del sistema inmune es destruirlas, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo. Entonces, salió esta hipótesis que después ya pues, es la que se conoce ahorita, la famosa 3C de la inmunoedición, así se llama. Las 3C de la inmunoedición, digamos, que tiene que ver con el cáncer, así lo llamamos. Pero lo que sí es cierto es que son 3E, eso sí. La E de eliminación, la E de equilibrio y la E de escape. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen las 3E de la edición, de la inmunoedición, están hablando de vigilancia inmunológica. Entonces, vamos a explicar qué significan esas 3E. La primera, eliminación. Bien. Normalmente, pues, las células están en su ciclo celular, mitosis principalmente, ¿no? Entonces, si es que pues aparece en algo anormal, entonces el sistema inmune lo reconoce y lo debe eliminar. Entonces, eliminación. Pero vamos a ver que por obvias razones
ya las células neoplásicas no se dejan eliminar, ¿no? Entonces se esconden y pues entra en equilibrio con el sistema inmune. ¿A qué se refiere equilibrio? En que las células inmunes no lo destruyen. Al no destruirlas, esas células neoplásicas van proliferando, pero poco a poco. Poco a poco, sin que se dé cuenta las células inmunes. Y finalmente, escape, es decir, como es una multiplicación anormal, no controlada, pues llega un momento en que supera la capacidad del sistema inmune y lógicamente se escapan del control del sistema inmune y se diseminan. ¿Ya? Por eso se llama la triple E: eliminación, equilibrio y escape. Y le preguntan cuáles son las 3 E. Esas son las 3 E y explicas así. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Entonces, desde la antigüedad se sabe que el sistema inmune trata de controlar a las células neoplásicas morales. ¿Cómo se evidencia eso? En hallazgos tanto histopatológicos, experimentales, ¿no? Clínicos. ¿Por qué? Porque cuando uno evaluaba las muestras histopatológicas de un cáncer, se veía que estaban metidas las células mejores. Entonces, pues, uno más o menos, ¿no? ¿Qué hacen esto metido aquí? Y ya se sabe que la función era justamente tratar de controlar a estas células tumorales. Lo otro es que pacientes inmunosuprimidos, pues donde no había células linfoides, pues estas células pues hacían lo que querían, diseminaban, no controlaban. Entonces igualmente voy a decir que las células linfoides también, pero sí a veces lo controlan, pero a veces no. Entonces, viene la otra pregunta: ¿cómo reconoce el sistema inmune a las células neoplásicas? ¿Cómo las reconoce? Entonces, nosotros sabemos muy bien de que cuando realizamos el NHC2 y el NHC1, ¿cierto? Que el NHC1 está en todas las células, ¿sí? ¿Quién controla eso? ¿Quién es que se le pide el DNI a todas las células? El CD8. En cambio, el MC2 es con CD4, es inmunidad adaptativa. Acá no vamos a hablar de la adaptativa, sino vamos a hablar de NHC1 con CD8. Entonces, justamente el CD8 se encarga de esto. Entonces, todos deben tener su MHC1 bien puesto para que el CD8 te diga: oye, sí, estás bien. Pero cuando hay una célula tumoral, pues obviamente tu MHC1 no está bien, porque prolifera, aparecen nuevos antígenos. Entonces, esos no son reconocidos, salen fuera de control y pues no son reconocidos por el CD8, ¿no? Entonces, hay proteínas mutantes que están fuera, que no son reconocidos. Hay otras sustancias que forman el tumor y que salen afuera, que tampoco son reconocidos. Hay sobreexpresión y hay una serie de virus, por ejemplo, que se meten y se forman ciertas sustancias, como vamos a ver, que también con el papiloma, ¿no? Virus, que justamente produce el cáncer de células, ¿no? Que justamente inducen la formación de unas proteínas que lo que hacen es, pues, como ven aquí, ¿no? Afectan a los linfocitos, dejan de funcionar, los paralizan. Entonces, ven cómo el tumor, de diversas formas, pues, hacen de que deben ser reconocidos por el CD8, pero como van a ver, no es así. Todos sabemos,
ahí lo están viendo, pues que los CD8 tienen una función muy importante, reconocer a los MHC1 para destruirlos. Esta es la unidad adaptativa. La unidad adaptativa funciona cuando pues activa los CD8 y los CD8 pues se potencian para cuando hay una célula tumoral pues ir a destruirla. Esa es la función principal del CD8 con las células natural killer. Natural killer. Pero la célula tumoral, pues, como he dicho, no es tonta, no se deja agarrar, y por eso que cuando hablamos de la eliminación, equilibrio, se esconde, no quiere que lo destruya el sistema inmune. ¿Por qué? Porque tienen una forma de escape, ¿Cómo se escapan? Bueno, normalmente, pues, se reconocen por su MHC1 y deben ser destruidas. Pero, por ejemplo, estos antígenos no son reconocidos. Hay mutaciones, no solamente en el MHC1, sino también en sus antígenos, o producen sustancias, ¿no? Como vamos a ver, moléculas que inhiben la activación del linfocito T, lo paralizan, para que no lo reconozca, para que no funcione. Entonces, esto es lo que se llama la forma de evadir el sistema inmune de las células tumorales. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es que muchas veces pues, las células tumorales avanzan y pues no son reconocidas. Y a la larga, pues, ya cuando uno hace el diagnóstico, ya es tarde. Porque ya como vieron la tercera parte de eliminación, equilibrio, ¿cuál es la última? La tercera, ¿cómo se llama? Escape, se escapa, se disemina y ya no tiene hogar. Así que no metástasis. Bien. Esto que llevó a los investigadores, ¿no? Cuando empezaron porque esto preocupaba, ¿no? En un momento del cáncer, una enfermedad pues, que decían cáncer y ya estamos viviendo. Todavía no cáncer y ya uno sabe lo que viene. Entonces empezaron a haber una serie de experimentos y por ahí alguien dijo, oye, pero si las vacunas nos previenen enfermedades, pues ya agarro una célula tumoral, le introdujo al paciente, va a formar anticuerpos contra ese tumor y listo, ¿no? Debe destruirlo. Claro, parece sencillo, ¿no? Pero las células tumorales no son microorganismos, es sencillo. Se trataron de hacerlo, pero no funcionó. Las vacunas de células tumorales no funcionan. Pero se hizo pues, aquí está, se inyectaron y pues a la larga, ¿cuál era el problema? El problema es que, ¿qué es lo que pasa? Hay un factor importantísimo que habría que analizar con los tumores. Los tumores tienen mucha irrigación, porque es así como se alimentan. Entonces, la clave no era destruir a ellos, sino es básicamente su irrigación. Porque es por su irrigación donde ellos empiezan a crecer y a diseminarse. Por ahí a él se le ocurrió, fue muy interesante, pero yo sé que los vasos sanguíneos tienen unos factores que hacen que crezcan los vasos sanguíneos. ¿Y qué hizo? Eso exactamente forma anticuerpos para destruir esos factores de crecimiento sanguíneo y logró destruir algunas células tumorales. Entonces, por ahí empezaron ya a pensar cómo podían destruir a las células tumorales quitándole su irrigación. Entonces,
Yendo otra vez a las vacunas con antígenos tuberales, pues se trató de inmunizar y no funcionó. No funcionó. Miren todos los experimentos que se hizo en cáncer renal, en cáncer de próstata, glioblastoma multiforme. La idea era mejorar la respuesta inmune, pero no se logró nada. Entonces se pensó en otra alternativa. Las vacunas con células tumorales no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, todos sabemos ahora que ya hemos visto en neurología de que muchos efectos son a partir de citocinas, interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina tumoral alfa. Entonces, la idea era, ¿y qué pasa si yo uso estas citoquinas para poder destruir los tumores? Entonces agarraron por ahí pues a la interleuquina 2 para los melanomas, interleuquina factor de tumoral para los sarcomas, ¿no? Entonces hay que los investigadores pues ese es su trabajo. Laboratorio, investigar, tampoco funcionó. Tampoco funcionó. Quizá el único que funcionó y que hasta ahora se usa es en el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga se usa la BCG. La BCG. Pacientes se coloca BCG, una de las cosas que quedó de estos estudios. La BCG en cáncer de vejiga. Pero todo esto no funciona. Entonces, luego, digamos lo que es ahorita la terapia biológica. Esto lo empezamos a ver con las enfermedades autoinmunes. Entonces, nosotros sabemos muy bien de, por ejemplo, en lupus, que hay gran cantidad de anticuerpos que forman un mundo complejo, dirigido por el núcleo, y pues, si no lo paramos, se deposita en el riñón, se deposita en el ojo, se deposita en el cerebro, se deposita por todos lados, no puede ser técnica. Entonces, decíamos, pero ¿qué forman los anticuerpos? Vamos a destruir los linfocitos B. Entonces empezaron a destruir los linfocitos B. Pero ¿cuál es el problema? Pues inmunodeficiencia. Estamos matando a nuestros linfocitos y ustedes tienen. Recuerden que los linfocitos B forman anticuerpos, principalmente quienes son los que, si los destruimos, no hay anticuerpos, ¿quiénes son los que no van a destruir? Los extracelulares, ¿no es cierto? Que son los que son destruidos por los anticuerpos, los que llamamos extracelulares. Entonces había la complicación. Entonces, no es la forma. Entonces, fueron investigando más, pero pues, empezamos a ver dónde llegaban los anticuerpos. Entonces, si ese anticuerpo llega, por decir así, en la miastenia gravis. En la miastenia gravis, el problema es la acetilcolina que no llega al músculo. Estamos hablando de la sinapsis del nervio al músculo. ¿Por qué? Porque ahí está bloqueado por un anticuerpo ahí que no deja que se una al receptor. Por eso que la miastenia gravis poco a poco va perdiendo la fuerza. Entonces yo tengo que desbloquear ese receptor. ¿Cómo lo desbloqueo? Con un anticuerpo. ¿Cómo se llama este anticuerpo? Entonces eso fue pasando, y eso empezó con las enfermedades autoinmunes y se trajo el cáncer. Ahorita en el cáncer se está el boom, ahorita en cualquier revista, especialmente en New England Journal of Medicine, y van a ver de que casi todo es terapia biológica en cáncer. Entonces, vean cómo pues, están apareciendo, por ejemplo, el
el bevacizumab. El bevacizumab, les comenté hace poco que hay tumores que son muy vascularizados y esta sustancia, el B, el factor de crecimiento del endotelio vascular, PEGB, ya, estos tumores muy vascularizados, básicos para su crecimiento, tenían bastante P, como el cáncer del pulmón, como el hipernefrón, riñón, el cáncer de ovario, tiene esa característica. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a destruir el P. Y así aparece el bevacizumab. Y eso se está usando ahorita. El bevacizumab, lo que hace es le quitamos la irrigación a estos tumores que son muy vascularizados. Claro, no son todos, ¿no? Pero al menos ya hay algunos tumores que antes no se puede hacer nada, ahora se puede hacer, ¿no? Ajá. Luego vimos por ejemplo, que en el cáncer de pulmón había un gran proceso inflamatorio, especialmente, ¿sabes que el cáncer de pulmón son de células pequeñas y no células pequeñas? El más agresivo es de células pequeñas, es terrible, hacen metástasis rápido. ¿Y qué cosa vieron en estos tumores de células pequeñas? Que había una interleuquina muy interesante, que era la interleuquina 6. Estaba implicada en su crecimiento y su desarrollo. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a bloquear esa interleuquina 6. Y apareció tocilizumab, que bloquea interleuquina 6. Y se está usando en cáncer de pulmón. Y así, en ciertos cánceres, pues recuerden que en fisiopato van a estudiar las metaloproteinasas, que prácticamente son enzimas que destruyen proteínas, son metaloproteinasas, y ciertos tumores, pues, sintetizan eso, ¿no? Se inducen la formación, como el CD147. Entonces, pues la idea es bloquear y apareció el meplazumab. Entonces, miren, todos estos son los estudios. Los estudios son diferentes, pero el objetivo es este, para que entiendan, esos son lo que se llaman los anticuerpos monoclonales. Las iniciales es MAPS. Los anticuerpos monoclonales que empezaron en reumato, con las enfermedades autoinmunes, y ahora se está aplicando en onco. Y eso es lo que forma parte de la inmunoterapia. Esto llevó a aprender algo más, algo muy interesante, ¿no? De que había sustancias que ya hemos visto, por ejemplo, el CTLA4B, ¿no? Muy interesante, el Yervoy, que es el ipilimumab. Hace poco el melanoma, pues, me cura, paciente con melanoma, y por ahí alguien estaba, pues, estudiando melanoma toda su vida y vio, pues, que había una CTLA4, pues, implicado en el melanoma. ¿Qué hacía el CTLA4? Recuerden que cuando nosotros estudiamos la relación entre las células, pues hay algunas que tienen función supresora y hay otras que son estimuladores. El CTLA4 es supresor. Entonces, lo que hace es suprimir usualmente al linfocito T. Entonces, estos tumores, el melanoma, sintetizaba bastante CTLA4 y con eso inhibía a los linfocitos. Entonces, ¿qué cosa hicieron? Pues si tú me estás inhibiendo el linfocito T, pues yo te bloqueo y bloquearon.
¿Cómo se llamó? Ayer Boy. Y Vilma justamente fue una muchacha de 21 años. Fue la primera que se experimentó esto, pues si usted está primera vez, el primer triunfo contra el melanoma. Y así se empezaron a ver una serie de sustancias, como el PD1 también. El PD1 es negativo, estos son estimuladores, pero este es el inhibidor y el CTLA4 también es inhibidor, ¿no? O sea, te bloquean el linfocito T. Entonces, lo que tienes que hacer es desbloquearlo para que el linfocito T no se active primero. ¿No puedo escribir el baño? Ah, Voy al baño. dime. ¿Puedo repetir cuál era el nombre de lo que bloqueaba el anti-CTLA4? Ipilimumab, Yervoy. El nombre comercial es Yervoy. Ya. Entonces vimos ahí como, pues, es la misma figura anterior, pero aquí al costado, ¿no? Donde tú ves que hay moléculas que son estimuladoras y moléculas que son inhibidoras. Las dos principalmente inhibidoras son estas, el CTLA4 y el PD1. Son las inhibidoras. Entonces, ahí están las dos. PDL1, el que está el CTLA4. Como inactiva el linfocito T, el CTLA4, es igual como lo inhibe el PD1. Entonces, lógicamente, estos, al hacer esto, ¿qué cosa hace? Hace pues que el linfocito T no funcione. Está inhibido, está bloqueado. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Desbloquearlos. Una vez que lo desbloqueas, pues se crece su función y destruye, en este caso, a la célula tumoral. Ahí está. Entonces vean cómo este es el ipilimumab, que lo que hace es bloquear el CTLA4 para que permita que el linfocito T actúe. Ahí está. Esta es la otra, el MD 1106, que actúa sobre el PD1 para que permita que el linfocito T actúe. También se desbloquea el anti-CD47, ¿ya? Y pues esta molécula del CD3 es otra, ¿ya? Pero las más importantes siempre son esas dos, son las que están más. Y hay bastante, como han visto toda esa lista. Pero lo importante es que sepan es cómo es el mecanismo que hace la célula tumoral para hacer de que no funcione el linfocito T, no lo reconozca y no lo destruya. Y finalmente, hace poco, bueno, ya no, un poco no, dijeron, oye, pero los linfocitos, si yo ya les comenté a ustedes, los linfocitos reguladores, que son importantísimos para regular la parte inmune, pues eso ahorita también están jugando un papel importantísimo. Eso es lo que, este es el inicio de los CAR-T. Los CAR-T sacan linfocitos reguladores, que lo potencian fuera y que lo vuelvan a lograr. De manera que esos linfocitos reguladores son más potentes, te regulan mejor tu sistema inmune, te lo potencian y destruyen a la célula tumoral. ¿Dónde se puso en práctica eso? En los niños. En el 2017, en la leucemia linfoblástica aguda, fue el gran triunfo que se tuvo con la leucemia linfoblástica. Para esos niños se usa esto y ya no se mueren. Pero eso es lo que se hace. Eso es lo que se hizo. El tumor regresionó y pues la mortalidad disminuyó. ¿Lo han visto cómo ha sido la historia? La historia. Actualmente está
se sacó, se volvió a colocar, pues, y una vez reingresados, pues, eran más potentes porque eran capaces de reconocer más fácilmente a la célula primaria. Entonces, esta es la estructura de una CAR-T. Entonces vean cómo pues ha sido la evolución, ¿ya? Primeramente unas vacunas que funcionaron, luego unas citoquinas que tampoco funcionó, luego se dieron cuenta, pues, de algo interesante, la estructura vascular que tienen los tumores, como son muy atravesados. Luego las sustancias inhibidoras fueron bloqueando las sustancias inhibidoras. Y finalmente, pues, esto que es la función principal de las células reguladoras y los T reguladores era muy importante para controlar, eso lo hemos visto en la parte de inmunología. Entonces, ellos dijeron, pues vamos a reforzar estos T reguladores a ver qué pasa, y lo usaron en la leucemia linfológica con buenos resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita está mandando, ¿ya? Entonces, miren todo ahorita lo que se está haciendo, los experimentos, ¿ya? Para diferentes tumores. Lógicamente que todo, pues, no es bonito, hay efectos secundarios, si lo ven, ¿no? Hay uno que se llama el síndrome de liberación de citoquinas, porque en realidad hay un gran proceso inflamatorio. Lógicamente que tu inmunodeprime también a tu paciente. No es tan cierto que solamente pues, llegues al sitio, siempre se comprometen y mueren otras células. Pero puede causar una aplasia de los linfocitos, es decir, que ya no. O sea, hay riesgo. El principal riesgo de la terapia biológica en nuestro país es, y otra vez, la tuberculosis. ¿No? Por eso es que una de las cosas importantísimas cuando uno va a hacer una terapia biológica es descartar que no tenga TB, que no esté activo tu tuberculosis. Porque lo que está haciendo es deprimir tu sistema inmunológico. Pues, tú sabes que tenemos los cytokines, el VAR. Si bajamos la inmunosupresión, pues el VECA va a salir. Entonces, es un requisito importante en los pacientes que van a recibir terapia biológica, la inmunodepresión. Entonces, aquí están todas las inmunoterapias aprobadas, ¿no? Y que siguen en estudio. Y básicamente ahorita está el CAR-T y los anticuerpos monoclonales, terapia biológica, es lo que ahorita se está usando. Bien, entonces vamos, organícense por grupos, por los grupos que son, para empezar con la actividad. Doctor, una pregunta. Pero no está relacionada a la clase. ¿Qué pasaba cuando había mecanismos de inmunidad a la respuesta al hongo? ¿Es TH1 o TH17? Cuando entra un hongo. Hongo. Ajá, ¿es TH7 o TH17? Las dos. Lo que pasa es que en el hongo es una particularidad. Por un lado, es bien inflamatorio. Ahí está, pero por otro lado, y hay hongos que son también extracelulares. Si el hongo es intracelular, va a actuar ¿qué cosa? TH1.
Llegó Aguilar. Aguilar. El grupo 1 es esta Cabrera, ¿no? Aguilar, Alamía, Álvarez, Andrade, Angulo, Alex, Cabrera. Claro, de ahí ya no están.